Buenas a todos. Venga, vamos a seguir con las prácticas de la asignatura de Fisiología del Ejercicio 1. ¿Vale? Ya vamos por la práctica 8, ya nos quedan poquitas. Y esta práctica va a estar bastante vinculada a la práctica anterior, por lo cual si no la habéis visto, yo os recomiendo que lo hagáis porque tanto la práctica anterior como esta tienen un componente muy importante, principalmente para vuestro aprendizaje, pero también en vista del examen, tanto el contenido que salió en la práctica anterior como en esta tiene un peso bastante grande, ¿vale? Por eso mismo, en la práctica de hoy vamos a hacer un repaso muy sencillo del contenido que se dio en la práctica anterior. Vamos a trabajar sobre los elementos que nos faltaban del balance energético, centrándonos sobre todo en la termogénesis de los alimentos, que fue mencionada en la práctica anterior, y el gasto energético realizado por el ejercicio físico. En la práctica anterior vimos que el metabolismo basal era la cantidad mínima de energía que necesitaba el cuerpo para mantener sus funciones fisiológicas básicas, para mantener ese estado de homeostasis que necesita el cuerpo para funcionar correctamente. Y dentro de esas funciones vimos que se podían incluir funciones como la respiración, ya tanto ventilatoria como celular, regulación de la temperatura, funciones cardíacas, es decir, que el corazón funcione, entre otros tipos de funciones solamente para mantener que el cuerpo funcione correctamente. Y vimos que este metabolismo basal se podía calcular de distintas maneras, a través de una calorimetría directa, que era meter a una persona en una sala, a través de una calorimetría indirecta, que era coger una persona y medir los gases, el consumo de oxígeno que tenía y el consumo de CO2 que producía. Y también vimos que para esas personas que no tuvieran una calorimetría directa en su casa o directamente no tuvieran un analizador de gases, existiera también la posibilidad de, con fórmula, establecer el metabolismo basal de una persona. Fórmulas como la de la Organización Mundial de la Salud, la de Harry Benedict o la más simple, que era la de Grande-Covienne. Utilizando cualquiera de estas tres fórmulas podíamos calcular el metabolismo basal de una persona, que nos podía dar como dato 1750 calorías. Pero es cierto que en la práctica anterior no mencionamos qué son las calorías. Y algunos de vosotros os podéis preguntar de dónde sale y a qué se refiere ese dato. Las calorías, al fin y al cabo, es una unidad de medida de la energía. Es decir, se define como la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 kilo de agua en 1 grado. Con un ejemplo, una caloría que se reduce en kcal, ¿vale? O también se puede llamar kilocaloría, es la energía necesaria para que en 1 kilo de agua la temperatura pase de 14,5 grados a 15,5 grados. Por lo tanto, si una comida tiene unas 300 kilocalorías, que lo habréis visto en muchos productos, muchos alimentos, que este alimento por tantos gramos contiene tantas calorías, ¿no? Pues si un alimento cualquiera, por ejemplo 5 galletas, contienen 300 kilocalorías, esos alimentos poseen la energía suficiente para cambiar la temperatura de 300 litros de agua en 1 grado. Es decir, si tuviéramos un tanque de 300 litros de agua, con la energía que nos daría esas galletas, podríamos aumentar la temperatura de ese tanque de 14 a 15 grados, por ejemplo. Sin embargo, aunque nosotros se habla de calorías y nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de calorías en alimentos, incluso muchos aparatos electrónicos que tenemos nos dan las calorías que gastamos por haciendo ejercicio, corriendo, spinning, cualquier actividad que vosotros realizáis. La unidad internacional que se utiliza realmente es el julio. Y el julio se calcula multiplicando las kilocalorías que tengamos por 4,2. 4,2 es una fórmula muy sencilla.
Pero yo supongo también que os estaréis preguntando que todas estas kilocalorías, ¿no? Esas 1750 kilocalorías que hemos estado hablando antes, esas calorías que el cuerpo consume, ¿de dónde vienen? ¿No? Y cómo el cuerpo es capaz de utilizarlo y cuánto podemos estimar de qué sustrato viene. Pues haciendo un repaso a prácticas anteriores, el cuerpo se basa para conseguir energía y por lo tanto las calorías en 3 fuentes energéticas principalmente: en las grasas, en los hidratos de carbono y en las proteínas, ¿vale? Como vimos en prácticas anteriores. Además, la energía, no solamente al digerirla y al utilizarla, sino que cada una de estas fuentes energéticas tienen su propio valor en calorías, ¿vale? Ya no sea para quemarlo, para utilizarlo como fuente energética para el ejercicio o al ingerirlo, se necesita una cantidad de energía, y esta energía difiere entre las distintas fuentes energéticas. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, para quemar 1 gramo de grasa se necesitan 9,4 kilocalorías o calorías, que redondeando diríamos que son unas 9 calorías. Para quemar 1 gramo de hidratos de carbono necesitaríamos 4,2 kilocalorías, que redondeando la dejaríamos en 4. Y para quemar 1 gramo de proteína necesitaríamos 5,6 calorías, que redondeando lo dejamos en 4. ¿Por qué? Porque si sabéis la composición bioquímica de las proteínas, tienen una parte de nitrógeno que no se puede utilizar para conseguir energía, por lo cual eliminando esa parte dejaríamos más o menos en 4 calorías la energía necesaria para quemar 1 gramo de proteína. ¿Y a esto qué nos lleva? Pues que nosotros podíamos calcular la cantidad de energía que nos puede dar un alimento sabiendo su composición en base a estos 3 tipos de fuentes energéticas. Por ejemplo, en este bollo tan saludable que vemos aquí y para nada apetecible, si vemos su composición en estos elementos, vemos que están compuestos por 25 gramos de grasa, por 51 gramos de hidrato de carbono y por 4,9 gramos de proteína, aparte de otros tipos de elementos. Por lo cual, sabiendo que los gramos de grasa equivalen a 9 kilocalorías y los gramos de hidrato de carbono equivalen a 4 junto con el de las proteínas, que equivalen también a 4, podíamos estimar cuánta energía nos puede dar este alimento al comernos. Por lo cual haríamos la fórmula, multiplicaríamos los 25 gramos de grasa por 9, los 51 gramos de hidrato de carbono por 4 calorías y los 4,9 por 4 otra vez, que nos daría 225 más 204 más 19,6, que nos daría un resultado final de 448,6 calorías, ¿vale? Este bollo de aquí, que te lo comes en 15 segundos, pues nos daría un aporte energético de casi 500 calorías. Y si recordamos más o menos de la práctica anterior, que un metabolismo basal de una persona pues puede rondar más o menos, ¿no?, en unos 2.000, 1.700 kilocalorías, con este alimento estaríamos consumiendo básicamente 1/4 de lo que necesita el metabolismo basal de una persona, ¿vale? Que por eso es muy importante intentar reducir este tipo de alimentos que son muy densos calóricamente hablando en estrategias de pérdida de peso. Hablando del gasto energético, que era la parte negativa, digamos, la parte que reducía en el balance energético, siendo la ingesta calórica la parte que aumentaba las calorías, dijimos que el gasto energético se componía de 3 elementos: del metabolismo basal, que ocupaba un 60 o un 65% del gasto energético, de la acción termogénica de los alimentos, que ocupaba aproximadamente un 10%, y de la actividad física y el ejercicio que realizara la persona, que ocupaba aproximadamente un 25%. Estos porcentajes no son estancos, no son fijos, ¿vale? Puede variar de una persona a otra, ¿vale? Así que tampoco os hemos dado estos datos para que más o menos sepáis que prácticamente
el metabolismo basal es el que ocupa la mayor parte del gasto energético y el ejercicio es la segunda. Poniendo un ejemplo, por ejemplo, una persona que durante el confinamiento ha estado prácticamente todo el rato sentado y no ha intentado realizar ningún tipo de ejercicio, se podría decir que su metabolismo basal ocupa un 70% de su gasto energético, la acción termogénica de los alimentos ocupa un 10% y la actividad física y el ejercicio ocupa un 20%. La actividad física y el ejercicio que ha hecho esta persona posiblemente sea las 500 veces que se ha acercado del sofá a la nevera para ver lo que había en ella por si había cambiado desde la última vez que fue. Pero, por ejemplo, esta muchacha que desde el sábado ha vuelto a correr y durante la cuarentena ha estado realizando bastantes ejercicios dentro de sus posibilidades, podríamos decir que su metabolismo basal ocupa un 60% de su gasto energético, la acción termogénica ocupa un 10% y la actividad física y el ejercicio un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que al realizar más actividad física del gasto energético total, la actividad física y el ejercicio tiene un porcentaje más alto que una persona que no realiza ejercicio. Por lo cual, lo que queremos que os quede claro con esto es que los porcentajes que nosotros hemos hablado antes son orientativos y no son que no os cerréis a eso y no os quedéis con que todas las personas van a tener un metabolismo basal que ocupa un 65-60% del gasto energético, que esto va a variar principalmente de una de las variables que vamos a hablar posteriormente, como es el ejercicio. Pero antes de hablar del ejercicio nos vamos a centrar en el segundo apartado del gasto energético que vimos, que es la termogénesis de los alimentos. ¿Qué es la termogénesis de los alimentos? Es el aumento del gasto energético por encima del metabolismo basal que se detecta o que aparece después de una comida. Es decir, vimos en otras prácticas que el proceso de digestión no era un proceso muy sencillo y que se necesitaba no solo digerir los alimentos, sino que luego con los elementos digeridos hay que transportar la glucosa, los ácidos grasos a distintas partes del cuerpo para que se utilicen. Y muchos de esos procesos requieren energía. Por lo cual, la termogénesis de los alimentos se define como la energía necesaria para digerir y asimilar la comida. Este porcentaje, como hemos dicho antes, no son porcentajes cerrados. No quiere decir que en todas las personas la termogénesis de los alimentos ocupe un 10% del gasto energético. Sí es cierto que en dietas mixtas suele rondar este 10%, pero en dietas ricas en proteínas este porcentaje se puede subir hasta un 15%, ya que el proceso de digestión de las proteínas es un poco más complejo y requiere más gasto energético que otros tipos de sustratos energéticos. ¿Con esto quiero decir que os hincháis a proteínas? No, pero simplemente es otro ejemplo más para que veáis que los porcentajes que hemos mencionado antes son simplemente orientativos y que dependiendo de la actividad física de la persona, de su dieta y de muchas más variables, este gasto energético puede variar. Y ahora nos vamos a centrar en la parte que nos toca, la parte que está más relacionada con nuestro grado, en el grado de ciencias de la actividad física y el deporte, que es la actividad física y el ejercicio, que, como ya hemos comentado antes, es el segundo componente más importante del gasto energético diario, ¿vale? Y sobre todo, y lo que es más importante, y por eso está tanto en negrita como con un poco de relieve, es que es el más variable y modificable. ¿Qué quiere decir de esto? Vimos en la práctica anterior que el metabolismo basal se había influido por muchos factores, pero por ejemplo uno de ellos era la composición corporal, ¿no? En las personas que tenían más masa muscular tenían un metabolismo basal más alto que aquellas que tenían menos masa muscular. Esto lo podemos modificar, la composición corporal, pero es un proceso más lento. Yo mañana no me voy a despertar teniendo 10 kilos más de músculo, por lo cual mañana no me voy a despertar teniendo un metabolismo basal mucho más alto. Sin embargo, en el caso del ejercicio, si hoy yo no me he movido, mañana sí lo puedo modificar. Y mañana sí puedo ir a moverme. Y ahora que nos dejan salir a correr, pues me voy a correr 40 minutos.
Entonces ese cambio en el gasto energético de un día para otro se ve muy influenciado por la actividad física, por lo cual es un factor fundamental en el gasto energético porque es variable y es modificable muy fácilmente. Además, depende, no toda la actividad física es igual, ¿no? Y todo ejercicio es igual, como ya bien sabréis. Depende de factores como la intensidad, la duración, la frecuencia de entrenamiento o las condiciones ambientales. Ejercicio, la intensidad refiriéndose a cuánto nos cuesta realizar el ejercicio, y las condiciones ambientales, como vimos en la práctica anterior que se mencionaba, que ambientes más fríos producían una mayor quema de grasa, y como hemos visto, para quemar un gramo de grasa se necesitan 9 kilocalorías. Por lo tanto, al utilizar más grasa como sustrato energético, se queman más calorías que, por ejemplo, realizando una actividad con hidratos de carbono. Por lo cual, desde el punto de vista de mantener un balance energético correcto, o depende del objetivo que tenga la persona, ya sea perder peso o ganarlo, es muy importante precisar la estimación del grado de actividad física de cada sujeto para personalizarlo, y así poder también igualar la otra parte de la balanza, como es la ingesta calórica, que ya podéis ver sobre todo en cuarto, ¿vale? En la asignatura de composición corporal y nutrición humana, que también son profesores tanto Jesús como Cristina. Y para tener un balance energético correcto y poder cumplir los objetivos de esa persona, necesitamos tanto la ingesta calórica, que lo vería en esa asignatura, como ya he mencionado, y la parte del gasto energético. Por lo cual, haciendo la actividad física una variable, la segunda variable más importante y la más modificable, es muy importante precisar cómo, cuánta actividad y a qué intensidad hace esa persona, o hace nuestro cliente, nuestro deportista, como queráis llamarlo. Pero claro, ¿cómo valoramos esto? ¿Qué herramientas podemos tener para poder estimar o para poder calcular la cantidad de actividad física y ejercicio que realizan nuestros clientes, nuestros entrenados, nuestros deportistas, etcétera? Pues se basa en el ejercicio físico, se mide de una forma muy parecida o prácticamente igual que el metabolismo basal. Podríamos medirlo a través de una calorimetría directa. Podríamos medirlo también a través de una estimación indirecta, o de una forma más sencilla, con un cuestionario que nos permiten estimar la actividad física de esa persona. También hay otra manera de medir, que es con este aparatito rojo que vemos en pantalla, que es un acelerómetro, y lo que hace es medir la actividad física que realiza la persona cuando lo lleva puesto. Este acelerómetro que vemos en pantalla es el que se utiliza en investigación, es un acelerómetro bastante fiable, pero casi todos los relojes actuales ya tienen un acelerómetro propio que nos mide los pasos y demás. Pero sí es cierto que a la hora de ser fiable no son tantos como los que se utilizan en investigación, no porque se utilicen en investigación, sino porque normalmente son más caros. Pero si tuvierais la oportunidad de tener un aparatito de estos, pues con esto, simplemente llevando la persona o en la muñeca o la cintura, dependiendo de la metodología que utilicéis, podéis calcular la actividad física que realiza una persona en una semana y luego cortarlos por día, y también os da información de qué tipo de intensidad. Claro, este tipo de aparato os arroja la información sobre actividad física ligera, actividad física moderada, actividad física intensa, incluso actividad física muy intensa, lo que os va a permitir personalizar mucho más el gasto energético por ejercicio físico que tengáis de una persona. Pero, como seguramente lo daréis en otras asignaturas y no es parte de este temario, nosotros nos vamos a centrar principalmente en los tres que aparecen en el recuadro: en la calorimetría directa, la estimación indirecta con un analizador de gases y en los cuestionarios.
La calorimetría directa, tal y como hablábamos en la práctica anterior, consiste en meter a una persona en una sala cerrada, que esté totalmente aislada, que la rodea, en el caso de las cámaras de Outwater, un sistema de agua en el cual se va calentando y vamos conociendo el cambio de temperatura que se va produciendo. Durante el ejercicio, parte de la energía que se genera dentro de nuestro cuerpo se libera en forma de calor. Entre ellos, una de las formas también es la sudoración. Este calor que nosotros tenemos mientras realizamos ejercicio lo recoge la sala y va calentando el agua que lo rodea. El cambio de temperatura desde que entra el agua fría hasta que sale caliente es lo que se considera el gasto energético de esa actividad. Sin embargo, ya vimos en la práctica anterior que este tipo de sistemas tenían una serie de inconvenientes. Principalmente en un sistema muy costoso, se necesitaban unas instalaciones apropiadas, tenía que tener una sala que esté aislada correctamente, que la rodee agua, en el caso de las cámaras de agua, que estén preparadas para que una persona esté allí aislada durante unos cuantos días. Quiero decir, es una estructura muy complicada de tener. Y además, principalmente, y una de las peores cosas que tiene este tipo de sistemas es que no nos proporciona información sobre el sustrato utilizado, sino simplemente nos proporciona información sobre el calor liberado y, por tanto, las calorías que se ha quemado durante esa actividad. Ventaja, que permite medir el calor directamente y sabemos cuánta energía liberada por calor ha hecho esa persona durante la actividad física. Sin embargo, para la realización del ejercicio físico, vimos también que en nuestra nueva sal también pasaba lo mismo, que la estimación indirecta, con sistemas como los analizadores de gases, nos permite conocer el sustrato energético de cada persona. Y además, conociendo el consumo máximo de oxígeno de una persona y el consumo de oxígeno y la producción de CO2, que no está ahí puesto, la producción de CO2 durante la actividad, se puede calcular cuántas calorías ha quemado esa persona durante la actividad. Pero posiblemente os estáis preguntando, espérate Juan, que aquí nos ha hablado de un concepto nuevo, que es el consumo máximo de oxígeno. ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿A qué te refieres con eso? Porque nosotros no lo entendemos. Pues el consumo máximo de oxígeno es la cantidad máxima que el cuerpo, de oxígeno claramente, que el cuerpo puede absorber, transportar en la sangre y consumir en los tejidos durante un tiempo o una actividad determinada. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que mientras realizamos una actividad muy intensa, es una actividad a tope, es la cantidad el máximo oxígeno que nosotros podemos conseguir en ese tipo de actividad. No solo conseguir, sino también transportar la sangre y utilizarlo en los tejidos de forma apropiada. Tiene dos formas de mostrarse, ¿vale? Esto se realiza con pruebas que seguramente algunas personas que veáis este vídeo lo habéis hecho, que os ponéis en una cinta o en una bici y os van subiendo la intensidad hasta que no podéis más. Cuando no podéis más y estáis consumiendo el mayor oxígeno que podéis en ese momento, se establece como el consumo máximo de oxígeno. Se puede mostrar y las personas cuando os dan un informe de este tipo de pruebas os lo muestran de dos tipos de formas. Con valores absolutos, es decir, has consumido 3.000 mililitros el minuto o 3 litros el minuto, si lo pusiéramos en otra unidad, o en valores relativos al peso corporal. Por ejemplo, en este caso, una persona que tiene un consumo de oxígeno de 3.000 mililitros el minuto y pesa 80 kilos, su consumo de oxígeno relativo sería de 37,5 mililitros por kilo de peso el minuto. ¿Por qué es importante estos valores? Porque principalmente nos va a decir cuál es nuestro estado de forma, pero también una cosa muy importante y sobre todo del valor relativo es que nos va a permitir compararnos o comparar a nuestros clientes, a nuestros deportistas con valores de referencia y saber si
tenemos que mejorar algunos de los aspectos de la capacidad cardiorrespiratoria, que se ve muy influenciada por el consumo máximo de oxígeno, también llamado V2+. En referencia a esto, si carga el... Ahí está, gracias. Existen valores de consumo máximo de oxígeno para que nosotros nos podamos comparar, ¿no? Y si sabemos nuestro consumo máximo de oxígeno, poder saber si estamos dentro de unos valores determinados. Por ejemplo, un adulto sedentario se dice que tiene alrededor de unos 20 mililitros por kilo de peso en minuto de consumo máximo de oxígeno. Una joven activa, una mujer que realiza ejercicio, que está en buena forma, ronda entre los 38 y 42 mililitros por kilo en minuto. Y un joven activo, al ser hombre, tener más masa muscular, por lo tanto su consumo de oxígeno también es mayor, ronda entre los 44 y 50 mililitros el kilo por el minuto, ¿vale? El consumo máximo de oxígeno, así como el metabolicismo basal, se ve muy influenciado también tanto por el tamaño corporal como por la composición corporal. Es decir, a tamaños más grandes van a tener más consumo de oxígeno, ya que su cuerpo va a ser capaz de absorber más oxígeno. Y al tener más músculo normalmente también, ya que ese oxígeno que se ha absorbido también se utiliza de forma más eficiente. Pero no solamente nos sirve para comparar estos datos con valores de personas normales o activas, sino también si tenemos cualquier deportista, podemos compararlo con los valores históricos que se han dado en este tipo de pruebas. Por ejemplo, aquí tenemos los 10 consumos máximos de oxígeno más altos que se han registrado, ¿vale? Siendo el primero un dato que yo creo que es fácil de memorizar y puede ser pregunta de examen, guiño guiño. También nos permite saber eso, si tenemos un deportista, cuánto de lejos está de los valores de estos bicharracos, porque realmente son valores totalmente desorbitados. Si os fijáis, el que tiene más alto es Oscar Svensson, ¿vale? Que tuvo un consumo de oxígeno de casi 100 mililitros el minuto por kilo, ¿vale? Pero todas las actividades son actividades de ultra resistencia, ¿no? Ciclismo, esquí alpino, carrera a través, por lo cual son tipos de ejercicios que requieren un consumo de oxígeno muy alto. Posiblemente ninguno de nosotros llegaremos a tener un consumo de oxígeno así, pero sí es cierto que tanto los valores más o menos de una persona normal, ¿no? Que hemos visto que estaban entre los 40 y 50 siendo hombres y mujeres, y el valor máximo que se ha registrado históricamente hablando, pueden ser valores bastante fundamentales o importantes que memorizar en vista a que cierto profesor decida incluirlo en las preguntas de un examen que se hiciera al final de un curso académico que llevara a un confinamiento por una enfermedad. Siguiendo con la estimación indirecta, sabemos que cuando se consume 1 litro de oxígeno a través de cualquier tipo de mezcla de sustratos, ya sean hidratos de carbono, ya sea grasa o ya sean proteínas, se produce un gasto aproximado de unas 5 kilocalorías. Es decir, cada litro de oxígeno se produce un gasto de 5 kilocalorías minuto. Esto es muy importante para calcular cuántas calorías ha utilizado una persona realizando una actividad física. Por ejemplo, una persona que caminando a 6 km/h durante 10 minutos consume 2 litros de oxígeno, suponiendo que solo consume grasa, ¿cuántos gramos de grasa ha quemado? Pues primero tenemos que saber cuántos litros de oxígeno ha consumido durante la actividad. Sabemos que consume 2 litros de oxígeno el minuto y que ha estado 10 minutos trabajando, por lo cual multiplicamos los 2 litros de oxígeno por los 10 minutos. Al multiplicar se nos va la parte de minutos y nos queda que esta persona durante los 10 minutos que ha estado andando ha consumido 20 litros de oxígeno. Si sabemos
que 1 litro de oxígeno consume o produce un gasto de 5 calorías, por una regla de 3, 20 litros producirá X. Realizamos la regla de 3 y nos da que esta persona ha tenido un gasto de energía de 100 calorías. Y como ya hemos visto antes, sabemos que 1 gramo de grasa son unas 9 kilocalorías, ¿vale? Los hidratos de carbono eran 4 y las proteínas eran 4 también. Por lo cual, volvemos a hacer otra regla de 3. Si 1 gramo de grasa o si 9 kilocalorías equivalen a 1 gramo de grasa, 100 kilocalorías equivaldrían a X. ¿Qué nos da? Utilizando la regla de 3, 11 gramos de grasa. De esta forma, de una forma muy sencilla y conociendo los datos de consumo de oxígeno, utilizado a través de una mascarilla y un analizador de gases, como el que tenemos en el laboratorio, podemos saber y podemos estimar no solo la energía que esa persona ha gastado, sino también los gramos de ese sustrato energético. En este caso es el de las grasas. Otro ejemplo, ¿vale?, que ponemos aquí y recalcar la importancia de estos ejemplos, es que, por ejemplo, una persona que pedalea al 50% de su consumo máximo de oxígeno, que es de 40 mililitros por kilo el minuto, pesa 80 kilos y pedalea durante 5 minutos. ¿Vale? ¿Cuántos gramos de grasa consume durante este tiempo si todo viene del consumo de grasa? Y estimamos que todo viene del consumo de grasa. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es saber de nuevo cuántos litros de oxígeno ha consumido esa persona durante la actividad. Sabemos que su consumo de oxígeno es 40 mililitros por kilo el minuto, pero necesitamos saber los datos en litros minutos. Por lo cual, sabiendo su peso, lo que tenemos que hacer es multiplicar su consumo máximo de oxígeno relativo, ¿vale?, por 80 kilos, para obtener su consumo máximo de oxígeno absoluto, que serían 3.200 mililitros al minuto, que pasándolo a litros serían 3,2 litros al minuto. ¿Qué pasa? Que esta persona durante esa actividad no ha estado realizando la actividad a su consumo máximo de oxígeno, sino que la ha estado realizando al 50%, a la mitad. Por lo cual, este valor no podemos utilizarlo, ya que tenemos que encontrar el 50% de este valor, que se realiza de una forma muy simple, multiplicando por 0,5, multiplicando por 1/2. Entonces sabemos que esta persona, mientras pedaleaba, utilizaba o consumía 1,6 litros el minuto. Y volvemos a repetir los cálculos que hemos hecho en el ejemplo anterior. Sabemos que al consumir esto por minuto, durante 5 minutos ha tenido que consumir 8 litros de oxígeno. Estos 8 litros de oxígeno, sabiendo que 1 litro produce 5 calorías, pues 8 litros, realizando la regla de 3, nos da que esta persona ha gastado durante estos 5 minutos de pedaleo 40 calorías. 40 calorías que provenían todas de consumo de grasa. Por lo cual, de nuevo, si sabemos que 1 gramo de grasa son 9 calorías, 100 calorías son, por regla de 3, 4,4 gramos de grasa. ¿Vale? Pero es cierto que os estaréis preguntando que no siempre se produce un consumo total de grasa, ¿no? Y que hay ejercicios que hemos visto en estas mismas prácticas, o incluso en el tema 4 con Jesús, que hay distintas fuentes vías energéticas y que algunas utilizaban principalmente únicamente la glucosa. Entonces, ¿cómo podemos saber, a través de una estimación indirecta, a través de una prueba con un analizador de gases, qué sustrato energético está utilizando la persona mientras realiza ese ejercicio? Y esto lo vamos a ver gracias a un concepto que ya vimos en la práctica anterior, que es el del cociente respiratorio, el equivalente respiratorio, o en inglés Respiratory Exchange Ratio, RER. Vimos que cuando se quema un gramo de glucosa, se utilizan 6 moléculas de oxígeno, y se producen 6 moléculas de CO2, aparte de agua y energía. Por lo tanto, cuando sabíamos que cuando se utilizaba los hidratos de carbono exclusivamente como fuente energética, el RER
que nos iba a dar la estimación indirecta era 1. Para las grasas, para ácido palmítico, sabíamos que se producían 16 moléculas de CO2 por las 23 que se consumían, por lo cual al dividir 16 de CO2 entre O2 daba que aproximadamente un RER de 0,7, ya que el RER se calculaba, y lo veréis en la práctica anterior, dividiendo el consumo de CO2 entre el consumo de oxígeno. Y también sabíamos que las proteínas pues producían un RER más o menos de 0,8. Por lo cual, sabiendo este dato, y esto es un dato que nosotros no nos hemos inventado, sino que hay estudios científicos que incluso han demostrado el consumo de oxígeno en litros por gramo, cuánto era, para descubrir este cociente respiratorio. Sabiendo el tiempo que ha estado la persona realizando ejercicio, su consumo de oxígeno y su RER, podríamos calcular no solo la cantidad de calorías que ha gastado realizando esa actividad, sino qué porcentaje y qué parte, cuántos gramos ha utilizado esa persona de grasa y cuántos gramos ha utilizado esa persona de hidratos de carbono. De hecho, incluso hay fórmulas para poder calcularlo, ¿vale? En este caso es una fórmula de Frey, que es un autor que estableció que el valor C, que lo tenemos por aquí arriba, que son los gramos de carbohidratos, se puede calcular por multiplicando 4,55 por el consumo de dióxido de carbono durante esa prueba, menos 3 por 21 por el consumo de oxígeno durante la prueba. Y luego se le restaba menos 2,87 por N. N es un valor que se utiliza para el nitrógeno que se excreta por la orina y que normalmente no se utiliza en este tipo de fórmula en la parte de la estimación indirecta, ¿vale? Y lo mismo, una fórmula muy parecida la utiliza para la F, que si nos vamos por aquí arriba es los gramos de grasa por minuto, y multiplicaba 1,67 por VO2 por el consumo de oxígeno menos 1,67 por el consumo de CO2. Esta fórmula la hemos puesto aquí realmente no con la intención de que os la aprendáis, sino que conozcáis que los datos que los estudios hacen, que proporcionan cuando hacen estimaciones indirectas con analizador de gases, o que nosotros mismos hacemos en el laboratorio cuando realizamos este tipo de pruebas, no nos los inventamos, no nos los sacamos de la manga, por decirlo de alguna manera, sino que están fundamentados en artículos científicos muy importantes como es este de Frey, que sus fórmulas se publicaron hace muchísimo tiempo y sus fórmulas se siguen utilizando en la actualidad. ¿Por qué nos pedimos que os aprendáis estas fórmulas? Porque también podemos hacer este cálculo de los sustratos a través de una tabla que nos proporcionó el autor François Peronet y Denis Massicot, que nos proporciona el porcentaje de gramos de grasa, el porcentaje de grasa y el porcentaje de hidrato de carbono que supone cada RER. Este autor lo que hace es eliminar la parte de las proteínas dentro de estas calorías, ya que, como se ha mencionado en otras prácticas, el consumo de proteínas en actividades moderadas suele ser prácticamente insignificante. Por lo cual, este autor nos muestra esta maravillosa tabla en el que, sabiendo el RQ, ¿vale? RQ y RER es exactamente lo mismo. Podemos ver, por ejemplo, si una persona de 0 que ha hecho una actividad a un RER de 0,8, podemos ver que de todas las kilocalorías o las calorías que ha consumido, el 34,5% provienen de la glucosa, de los hidratos de carbono, y el 65% proviene de los ácidos grasos. De hecho, si recordáis, hemos dicho que cuando se consumían gramos de grasa, el RER que se producía era 0,7. Si nos vamos a la parte de la tabla del 0,7, vemos que no se quema nada de glucosa y todo de las calorías provienen de las grasas. Por el contrario,
cuando se quemaba todo glucosa, vimos que era al RER 1. Si nos venimos aquí al RER de 0,996, que prácticamente es un RER 1, vemos que todo el porcentaje de la energía proviene de la utilización de la glucosa y nada proviene de la utilización de grasa. Por lo cual, a medida que una actividad tiene un mayor RER, se va produciendo un aumento de la importancia de la glucosa como sustrato energético y un descenso de la importancia de la grasa como sustrato, como forma de obtener energía. Y esto pues seguramente lo habéis visto en el tema 4 con Jesús, que dependiendo de la intensidad del ejercicio, ejercicios más intensos suelen tener un RER, un RQ más alto, se utiliza un tipo de sustrato u otro. Pero me diréis, venga, vale, muy bien, esta tablita está muy bien y no hay que sabérsela para el examen, pero sí es importante estar familiarizados con ella y principalmente saber más o menos saber 100% seguro que un RER de 0,7 equivale a un 0% de glucosa y un 100% de ácido graso. 1 de RER equivale a 100% de glucosa y a nada de ácido graso, y que un consumo de 0,85, que está entre 0,7 y 1, pues un 50-50 entre los dos sustratos energéticos. Pero con esta información, con esta tabla, que repito, tenéis que estar familiarizados y saber utilizarla de forma rápida, junto a la actividad y el consumo máximo de oxígeno o incluso otros datos, podemos saber cuántas calorías ha quemado una persona y, más importante, qué sustrato energético ha utilizado y cuántos gramos de ese sustrato energético ha utilizado durante esa actividad. Por ejemplo, una mujer de 35 años, de 1,67 m de talla y que pesa 100 kilos, tiene un consumo máximo de oxígeno de 25 mililitros el kilo del minuto. Para perder peso, ya que se siente que tiene que perder peso, camina 7 km hora, que es un ritmo bueno, durante 1 hora, yendo a un 55% de su consumo máximo de oxígeno. ¿Cuántos gramos de hidrato de carbono y cuántos gramos de grasa ha consumido esta persona si ha tenido un RQ, un RER aproximado de 0,7? Bueno, pues primero tenemos que saber cuántas calorías ha quemado esta persona. Y esto ya lo hemos hecho en 2 ejercicios anteriores. Sabemos que su consumo de oxígeno es aunque está en formato relativo. Tenemos que hacer una cuenta para conseguir el consumo máximo de oxígeno de forma absoluta, ¿vale? Por lo cual lo que tenemos que hacer es multiplicar los 25 mililitros por kilo al minuto por 100 para obtener el consumo máximo de oxígeno absoluto, que vemos que es 2.500 mililitros al minuto o 2,5 litros al minuto. Este es su consumo máximo de oxígeno, pero la actividad se ha realizado a un 55%, por lo cual no ha estado consumiendo esto, sino que realmente ha estado consumiendo 2,5. Por ese 0,55 ha estado consumiendo 1,375 litros al minuto. Y no ha estado solamente 1 minuto haciéndolo, sino que ha estado 1 hora, ha estado 60 minutos trabajando, por lo cual ha estado realizando o ha estado consumiendo 82,5 litros de oxígeno en total. Y como sabíamos de antes, si un litro de oxígeno, al consumir un litro de oxígeno se gastaban 5 calorías, al consumir 82,5 litros, pues se consumen 412,5 calorías. Vale, pues este es el gasto de esta persona. ¿Cuántos gramos de hidrato de carbono y cuántos gramos de grasa hemos consumido? Pues ya mucho sin ver la tabla tendríais que saber cuántos de cada uno. Pero si tenéis dudas, pues yo me vendría aquí a mi tabla y me vendría a RQ y diría 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, vale. No se quema nada de grasa y todo proviene de las grasas y no se quema nada de los hidratos de carbono. Por lo cual, si sabemos que 1 gramo de grasa son 9 calorías, 412,5 serán X gramos de grasa, que si hacemos la regla de 3 nos da que esa persona
andando a este ritmo y utilizando ese consumo máximo de oxígeno durante una hora, ha conseguido quemar, entre comillas, o utilizar como sustrato 45,83 gramos de grasa. Pero claro, no todo el mundo tiene un analizador de gases, ya sea fijo o portátil, que ponerse mientras realiza actividad y decir, vale, pues me salgo a correr, me pongo mi analizador de gases, luego analizo los datos y digo, vale, pues he quemado hoy en esta carrera que he echado hoy, que el gobierno me ha permitido a partir del 2 de mayo, he quemado 500 calorías. Pues ya sé cómo tengo que adaptar mi ingesta calórica para engordar, para perder peso o para lo que sea. No todo el mundo lo tenemos, de hecho muy poca gente lo tiene, y tener un analizador de gases es un método, bueno, una herramienta costosa. Por lo cual, para eso existen las ecuaciones, ¿vale? Que nos adaptan y que han sido calculadas también, como el método como explicamos en la práctica anterior, con regresiones y demás, para intentar acercarse lo máximo posible a la realidad de esa actividad física. Aunque dentro de los métodos que hemos explicado, al ser las ecuaciones un método doblemente indirecto, pues es la que más fallo, entre comillas, produce de los tres métodos. Como hemos dicho, son estimaciones aproximadas de la actividad física del sujeto. Tienen una gran variedad entre sujetos, es decir, este tipo de ecuaciones van a variar dependiendo de la persona, incluso de la percepción que tenga esa persona de la actividad física que realiza. Personas que a lo mejor no realizan una actividad física muy, muy alta o muy moderada, a ellos, a su parecer, realizan una actividad física vigorosa, por lo cual este tipo de ecuaciones nos pueden dar fallos. Y normalmente se utilizan o se calculan multiplicando un factor de actividad por los datos obtenidos en el metabolismo basal, con las fórmulas que hemos visto en la práctica anterior, que también os recomiendo de nuevo que le echéis un vistazo. Dentro de las ecuaciones podemos encontrar muchos tipos de ecuaciones, pero aquí vamos a ver dos formas, ¿vale? Simplemente una, que es preguntarle a la persona por el nivel de actividad física que realiza en el día, y dependiendo de lo que nos responda, pues yo realizo una actividad física ligera, pues yo pienso que hago una actividad física excepcional porque soy un deportista de alto rendimiento, o yo pienso que hago una actividad física moderada, ni mucho ni poco. Dependiendo de lo que nos responda, esta tabla nos da un factor de actividad que tendremos que multiplicar al valor que nos han dado en el metabolismo basal. Entonces, por ejemplo, esta persona nos ha dicho que hace una actividad moderada, que se mueve bastante a lo largo del día y que hace alguna que otra actividad de carácter moderado intenso. Por lo cual, nosotros, que ya hemos calculado con las fórmulas de la práctica anterior el metabolismo basal, que era 1750 kilocalorías al día, al multiplicar por 1,7 obtendríamos el gasto energético del metabolismo basal más el de la actividad física que realizaría esta persona, o que tendría esta persona en un día normal, ¿vale? De nuevo repetir que son datos, son estimaciones y que pueden dar a fallos, ya que hay una gran variabilidad. Pero si no tenemos ningún tipo de aparato, ya sea el analizador de gases o una calorimetría directa, pues un método también válido para medir el gasto energético por ejercicio de una persona. También podemos preguntarle a la persona, no de forma tan general, sino preguntando qué tipo de actividad hace y durante cuánto tiempo lo hace. En esta tabla podemos ver, y le podemos ir haciendo la entrevista a la persona, por ejemplo, podemos preguntarle cuántas horas de un día normal se pasa descansando. Entre ellas, dormir, estar formado, conversar, ver la televisión, etc. Y esto, al ser actividades muy ligeras, pues se multiplica por un factor de 1. Pues esta persona nos ha respondido que sus actividades de descanso le ocupan 10 horas al día. Por lo cual multiplicamos 1 por 10 y nos da sorprendentemente 10. Luego le preguntamos por actividades físicas muy ligeras, como estar sentado, conducir, estudiar, trabajar al ordenador. Y esta persona nos dice que trabaja en una oficina durante 9 horas, por lo cual su actividad física muy ligera es de 9 horas, y al ser una actividad un poquito más intensa que el estar descansando, se multiplica por un factor de actividad de 1,5, por lo cual nos da un dato de 13,5.
en actividades ligeras como actividades del hogar, andar despacio, jugar al golf, tiro con arco. Estas actividades son un poquito más intensas, por lo cual se multiplican por 2,5 y se multiplica, nos dice que esta persona que ha estado 3 horas en un día normal, echa 3 horas en este tipo de actividad. Actividades moderadas, como andar 5 o 6 kilómetros, etc. No me voy a enrollar mucho más. Son actividades ya que aumentan, prácticamente doblan a la actividad moderada. Y esta persona nos dice que 2 horas al día hace este tipo de actividad, por lo cual conseguiremos 10 de factor de actividad. Y que esta persona pues nos realiza actividades intensas que se multiplicaría por 7, ¿vale? Pues 7 por 0 nos da increíblemente 0. Al sumar todo esto, nos da que su factor de actividad en ese día es 41. Pero este factor no lo podemos multiplicar por el metabolismo basal, porque se nos iría el dato a unos datos súper grandes y totalmente erróneos. Lo que tenemos que hacer es dividir este factor de actividad que nos ha dado entre las horas de un día, que son 24. Es importante al rellenar este tipo de cuestionarios que las horas nos den 24. Bueno, puede ser que una persona diga que duerme 8 horas, pero en el final del día nos dé un cómputo de 22. Siempre tenemos que buscar rellenar todas estas horas a 24. Entonces, dividiendo 41 entre 24, obtendremos el factor de actividad que tendremos que multiplicar al dato de metabolismo basal y así obtener el gasto energético total del día uniendo metabolismo basal y gasto energético por ejercicio de esta persona, ¿vale? Esto es muy sencillo y las ecuaciones normalmente se calculan, y en la que vamos a dar sobre todo en esta asignatura, aunque hay muchos más tipos de ecuaciones, multiplicando el factor de actividad, que ya puede ser que no nos dé una tabla cualquiera, o, como he visto, realizando una entrevista un poquito más intensa, por las calorías del metabolismo basal. Es muy sencillo. Y como es muy sencillo, pues os propongo, ¿vale? Realizar 3 ejercicios para la tarea práctica de la práctica 8. Esta práctica, y lo diré en el mensaje, si hay que entregarla, subiré una tarea y lo subiréis cuando podáis. Esto se subirá el lunes, así que tendréis de lunes a domingo a las 23:59 para subirlo. Pero realmente, si veis este vídeo, yo lo haría de forma muy rápida porque es muy sencillo y se realiza en 5 o 10 minutos como mucho. ¿Vale? Pues el primer ejercicio tenemos a un hombre de 70 años que pesa 60 kilos y mide 1,65. Y que tras realizar una entrevista con él, reporta que hace una actividad que no aparece aquí, pero es de 1,7, ¿vale? Pues tenemos que calcular a través de las distintas fórmulas que haya cuál es su gasto energético en esta persona, teniendo en cuenta todas las variables que están en la fórmula. El segundo ejercicio es un triatleta que pesa 60 kilos y tiene un consumo máximo de oxígeno de 60 mililitros el kilo el minuto. Realiza un triatlón durante 2 horas al 80% de su consumo máximo de oxígeno. ¿Cuántos gramos de hidrato de carbono ha consumido esta persona si se estima que solo ha consumido hidratos de carbono durante la prueba? Es decir, que tiene un RQ igual a 1, ¿vale? Y tenemos que calcular, o tendréis que calcular, cuántas calorías ha consumido y cuántos gramos de grasa ha consumido en estas 2 horas de triatlón que se ha metido entre peso y espalda aquí el muchachito. Y por último, el ejercicio 3, tenemos que una mujer de 35 años, 167 centímetros de altura y 100 kilos de peso tiene un consumo de oxígeno de 25 mililitros kilo al minuto. Para perder peso, camina a 7 kilómetros hora y durante 1 hora a un 55% de su consumo máximo de oxígeno. ¿Cuántos gramos de hidrato de carbono y cuántos gramos de grasa ha consumido esta persona si durante la hora que ha estado caminando mantiene un RE de 0,78? ¿Vale? Estos son los 3 ejercicios que tenéis que realizar, ¿vale? Tenéis una semana de plazo para hacerlo. Y nada, como siempre, que espero que estéis bien. Espero que hayáis aprendido con este vídeo y que
Cualquier duda, sugerencias o cualquier cosa, pues sabéis que a través del aula virtual me podéis mandar un correo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que será la semana que viene. Un abrazo.